Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy estaremos compartiendo sobre la importancia de lo que es dar un buen testimonio y la gravedad de, de dar un mal testimonio y que las almas se pierdan. Pero primero vamos a orar, Señor. Como siempre te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a dar un buen testimonio con nuestra vida y que tú nos ayudes a no ser piedra de tropiezo para nadie, Padre Celestial, sino a ser de bendición para que otros puedan ver la imagen de Cristo en cada uno de nosotros y puedan ser salvos y llegar a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Mateo 18, 5, 7. Estaré leyendo la versión TLA y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos mis pequeños seguidores míos, deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una de piedra enorme y lo tiren en el fondo del mar. Mucho, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo, pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Y este tema lleva como título: ¿qué tan grave es hacer que alguien deje de buscar a Dios por un mal testimonio? Y aquí podemos ver cómo el Señor dice en su palabra lo grave y las consecuencias tan grave que es hacer que alguien deje de buscar a Dios. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces nosotros pensamos que con saber la verdad, con tener conocimiento, nosotros vamos a ser salvos. Es como que una persona estudie una carrera y ya que haya terminado esa carrera, digamos, va a buscar trabajo. ¿De qué le sirve haber aprendido, haber estudiado tanto si no pone en práctica en su trabajo lo que aprendió? ¿Qué va a suceder? Lo van a despedir, lo van a cancelar y no lo van a querer allí. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su trabajo. Y eso mismo pasa hoy en día con cada uno de nosotros. Muchas veces sabemos la verdad, predicamos la palabra de Dios, tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo ponemos en práctica. Hacemos todo lo contrario. Y por eso el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Porque muchas veces nosotros estamos jugando con la cosa de Dios, pensando que Dios es un juego, pensando que las almas no valen nada para Dios. Y no es así, y lo podemos ver a través del sacrificio que hizo en la cruz de Calvario para que las almas sean salvas y lleguen lleguen al cielo. Pero ¿y cómo logramos eso nosotros? Enseñando con el ejemplo, dando un buen testimonio. Es preferible que nosotros hablemos menos y hagamos más. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal testimonio. Predicamos del amor de Dios, predicamos de las cosas que a Dios no le gustan, que no se puede robar, que no se puede hablar mentira, que no se puede cometer adulterio, infidelidad. Pero nosotros mismos estamos haciendo eso. De nada nos sirve saber la verdad y no ponerla en práctica. Y por eso el Señor dice en su palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más o aman más la tiniebla que la luz. ¿Por qué motivo? Porque sus obras son malas. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal testimonio. Y en vez de hacer que las almas lleguen a los pies de Cristo, hacemos que se alejen. Y peor aún, les compartimos la palabra de Dios y que lleguen a los pies de Cristo, pero la hacemos dos veces más merecedores del infierno que nosotros mismos. ¿Por qué motivo? Porque le enseñamos la verdad, pero a la misma vez le estamos enseñando que saber la verdad y no ponerla en práctica nos va a salvar. Que yo saber la verdad
predicar de la mentira, que yo la sepa y hable mentira, entonces ¿qué yo estoy haciendo? Tengo doble condenación, porque el Señor dice en su palabra, hay de aquel que sepa hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué va a pasar? Tiene doble condenación. ¿Por qué motivo? Porque sabe la verdad, pero yo pensar que con saber la verdad y no ponerla en práctica, no dejar de hablar mentira, voy a ser salvo. Entonces, ahí está el problema. Y por ese motivo, muchas veces nosotros hacemos que la persona se pierdan y tengan doble condenación por nuestro mal testimonio. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús le está hablando a ellos. Si alguien acepta a uno de estos niños como este, me acepta a mí. En otras palabras, si nosotros le aceptamos, dándole un buen testimonio, que nosotros hacemos? Lo acercamos a Dios, lo acercamos a Cristo y lo estamos acercando a Jesucristo y a la misma vez lo estamos aceptando a Él. Pero si nosotros hacemos caer a uno de estos mis pequeños, le hacemos daño o hacemos que esta alma se pierda, es como si se lo estamos haciendo al mismo Jesucristo. Y por eso podemos ver cómo él continúa diciendo, pero si alguien hace que uno de estos mis pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten en el cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar, para que entendamos la gravedad y la consecuencia de dar un mal testimonio delante de los hombres, delante de los demás, de hacer que alguien se pierda, de hacer que alguien deje de creer en Dios por nuestro mal testimonio, por comportarnos de forma que no es correcta como hijos de Dios, como embajadores de Dios, por estar mintiendo, por estar engañando, por estar siendo infiel, por estar hablando mentira, cuando sabemos que el Señor no le gusta. Pero yo predico de todo esto, pero no lo estoy poniendo en práctica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo que las personas dejen de creer, dejen de confiar en Dios. Y en vez de acercarse, nosotros le estamos alejando o haciéndola doble veces merecedores del infierno por nuestro mal testimonio. Por no actuar de la forma que el Señor nos llama, que debemos de actuar como nueva criatura. Ser obediente a Dios, haciendo lo que a Él le agrada, honrándole y aprendiendo de Jesucristo, como Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el testimonio que Jesús nos está dando? Esto es lo que nos quiere decir. Aprendan del testimonio que yo les estoy dando, a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, apartándose de lo malo y honrándole como nuestro Padre, como nuestro Creador. No es solo escuchar la palabra de Dios, porque eso no me asegura a mí que yo voy a ser salvo, como dice el Señor. No son los justos ante Dios los que escuchan la palabra de Dios, sino más bien aquellos hacedores de la palabra, o sea, en otras palabras, que dan un buen testimonio delante de los hombres y que acercan las almas a que lleguen a los pies de Cristo, que en vez de alejarlo, lo acercan. Pero ¿y cómo nosotros hacemos eso? Con un buen testimonio, guardando la palabra de Dios, dejando de mentir, dejando de traicionar, que esto es lo que demuestra que yo soy una nueva criatura, que verdaderamente yo tengo un arrepentimiento sincero y de todo corazón. Porque de nada me sirve a mí que yo diga, Señor, perdóname, pero lo siga haciendo. Por eso él le dijo a esta mujer que encontraron en adulterio, vete y no peque más. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo estaba mal y si seguía haciéndolo, eso demostraba que no tenía un arrepentimiento, que no tenía remordimiento por lo que estaba haciendo, que estaba mal y que a ella no le gustaría que lo hiciera. Y continúa diciendo, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo, pero ¿qué mal le irá a quien haga que otros desobedezcan a Dios? Pero ¿qué mal le irá a aquellos que desobedezcan a Dios? Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor dice
que hay muchas cosas en el mundo que hacen que las almas se pierdan, que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. No hay manera. Hay muchas cosas que hacen que nosotros desobedezcamos a Dios, como el amor al dinero, las cosas materiales, todas estas cosas, las tentaciones, la influencia demoníaca. Y por eso el Señor nos llama a orar y a velar. Pero ya eso depende de nosotros, de nuestra relación con Dios. Y como vemos, el Señor dice que hay muchas cosas que hacen que nosotros desobedezcamos a Dios. Pero ya eso está en nosotros, que nosotros pongamos o nos dejemos dominar por nuestra carne, que no tomemos nuestra cruz. Ya eso depende de nosotros. Pero que vengan esa prueba, esas tentaciones y todo eso, no hay forma de evitarlo, dice el Señor. Pero el Señor lo que no quiere es que nosotros seamos parte de esa cosa que hacen que las almas se pierdan, que las personas dejen de creer en Dios, porque dice que nos va a ir bien grave por hacer que las almas se pierdan, dejen de creer en Dios. Pero qué mal le irá a quien haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Dice que no va a ser, el sufrimiento tan grande no va a ser nada comparado con ponerle una piedra grande y entrar en el fondo de mar. Dice que eso va a ser bien pequeñito para el sufrimiento tan grande que le va a venir a todo aquel que sea piedra de tropiezo por dar un mal testimonio. Entonces podemos ver cómo el Señor nos dice también en Mateo 23:15, que dice que mal le va a ir, hipócrita, ustedes que van por toda parte tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, digamos, logramos conseguir que alguien siga a Dios, siga a Jesucristo. ¿Dónde está el problema? Que nosotros le enseñamos la verdad, pero le enseñamos que con no ponerla en práctica y seguir haciendo lo malo, van a ser salvos. Y eso mismo pasaba con los fariseos y los escribas, que iban por toda parte para ser un seguidor de Cristo, pero le enseñaban la verdad, pero ellos no eran practicantes de la verdad. Es muy diferente a saber la verdad y ponerla en práctica. Y por este motivo ellos lo hacían 2 veces merecedores del infierno que ellos mismos. Porque sabían la verdad, pero entonces seguían haciendo lo malo, seguían robando, seguían engañando, seguían cometiendo adulterio, seguían mintiendo. No había un cambio, no eran nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, por esto el Señor le dice esto. Y nos lo dice hoy en día cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dando un mal testimonio. Y hacemos que las personas se alejen de Dios, dejen de confiar en Dios, dejen de creer en Dios. ¿Por qué motivo? Por el mal testimonio que estamos dando. Porque estamos predicando la verdad. Estamos predicando de que Cristo vino a este mundo a dar su vida para que nosotros seamos salvos. Y que debemos dejar de pecar, debemos dejar de hacer lo malo, porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces seguimos haciendo lo malo, seguimos cometiendo injusticia, engañando, mintiendo, robando, traicionando. Y por eso el Señor nos trae esta palabra, porque nos va a ir bien mal. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, que somos seguidores de Dios, pero estamos haciendo como los demonios, que dicen que creen en Dios, pero siguen haciendo lo malo, se deleitan haciendo lo malo, pero no sienten gozo, no sienten alegría por servir a Dios, por hacer lo bueno, por hacer lo que es justo y agradable delante de Dios. Porque muchas veces sentimos vergüenza
que nos vean con una Biblia en la mano, que nos vean que verdaderamente nosotros creemos en Dios. El problema es que para hacer las cosas malas no nos da vergüenza. El problema es que para engañar, para mentir, para hacer el ridículo en el mundo, ahí no nos da vergüenza. Ahí podemos ver cómo esa persona de LGTB no le importa vestirse o andar desnudo en la calle, no le da vergüenza. Y nosotros que decimos que somos cristianos, que Cristo murió por nosotros, a nosotros sí nos da vergüenza. Y ellos no proclaman que nadie murió por ellos porque ellos no creen en Dios, no tienen temor de Dios. Entonces nosotros que decimos creer en Dios, que Cristo murió por nosotros, sí nos da vergüenza vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica. Y no tenemos temor de que otros se pierdan por nuestra culpa. Pero el Señor nos dice que nos va a ir bien grave y vamos a sufrir la consecuencia de actuar igual que los escribas y los fariseos, por ser egoístas, por ser hipócritas, como el Señor le dice aquí. ¿Qué más le va a ir, hipócrita, a ustedes que van por toda la parte tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos? Para que vean lo grave y las consecuencias de dar un mal testimonio delante de los hombres. Por dar un mal testimonio en nuestra familia. Porque lo que más nos conocen son ellos. Porque conocen las cosas que nosotros hacemos y ellos están pendientes de nuestros errores, de verdaderamente si nosotros estamos viviendo la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús condena a los escribas y los fariseos hipócritas por convertir a personas en seguidores, pero al hacerlo lo hacen doblemente merecedores del infierno que ellos mismos, por su enseñanza de distorsionada y su falta de verdadera piedad, de verdaderamente vivirla, de dar un buen testimonio. Y eso mismo está pasando con muchos de nosotros, lamentablemente el caso. Esa es la verdad. Porque muchos solamente buscamos el interés, buscamos lo económico, buscamos lo material, buscamos las cosas carnales. ¿Y qué hacemos con eso? Dar un mal testimonio. Y por eso el Señor dice que hay muchas cosas que hacen que las personas dejen de confiar en Dios, dejen de creer en Dios, y que eso nadie lo puede evitar. Pero que hay de nosotros cuando por nuestra culpa alguien deje de creer en Dios, deje de buscarle, deje de servirle. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas ven la hipocresía en cada uno de nosotros. Y por eso muchos dicen, no, pero si es así, para yo estar en la iglesia, yo prefiero estar en el mundo. ¿Por qué? Porque no está viendo una diferencia de los que están en el mundo y de lo que dicen estar en la iglesia. Y por eso el Señor condena la hipocresía, el egoísmo y el mal testimonio que muchos de nosotros estamos dando y haciendo que las almas se pierdan, que dejen de buscar a Dios, que dejen de servirle. Así que pidámosle al Señor y que nos ayude a que nunca podamos ser piedra de tropiezo para otros, sino que ser de bendición, que nos ayude a restaurarlo, a levantarlo, como Jesús nos enseña con su testimonio. Aprendan de mí, aprendan de mi testimonio, que soy manso y humilde de corazón, pero con el testimonio, no solo de palabra. Porque como dice el Señor, dejen que sus hechos sean lo que hablen, que verdaderamente ustedes me aman, dando un buen testimonio y acercando a las almas a los pies de Cristo. Así, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición y que nos ayude cada día más a no ser piedra de tropiezo para nadie. El Señor le ama.